Entonces, el primer problema, lo que me decía es, yo tengo un número de monedas, ¿m? Que tiene que ser un número impar, y lo que quiero saber es si yo lanzo todas las monedas, ¿cuál es la probabilidad de siempre sacar, siempre sacar cara? O sea, cuando lanzo la moneda me puede salir cara o sello, sale cara tiene una probabilidad, sello tiene la probabilidad con el converso de la probabilidad, y lo que quiero saber es si tengo n monedas, como n monedas, ¿cuál va a ser la probabilidad de siempre tener más caras que sellos? Entonces yo lanzo las monedas cualquier número de veces y siempre quiero que me caigan más caras que sellos. ¿Cuál debería ser la probabilidad de eso? Entonces, lo que me está dando el problema es el número de monedas, que tiene que ser impar para poder asegurar realmente que siempre voy a tener más caras que sellos, porque si son pares, pues podría tener mitad y mitad y estoy en problemas. Entonces, con un número impar de cosas, yo sé que ya puedo asegurar que siempre va a pasar. Em, y me dan la probabilidad de sacar caras para cada una de las monedas, que es ese arreglo que está ahí. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero hacer? Entonces, como me quiero asegurar que la, pues que una moneda saque caras, y siempre quiero maximizar para tener más caras que, más caras que sellos, entonces yo lo que tengo que ver es qué me importa para una sola moneda. Entonces, si yo lanzo una moneda, ¿cuál es la probabilidad de siempre sacar cara? Pues es la probabilidad que me dieron para esa moneda. ¿m? Y la probabilidad de sacar sellos sería el inverso de la probabilidad. Entonces, pues si aquí me dicen que la probabilidad de sacar cara es P, entonces pues esa va a ser la probabilidad que tengo, y la de sacar sello va a ser uno menos la probabilidad que me dieron. ¿Listo? Entonces hasta ahí todo está en orden. ¿m? Para una sola moneda. O sea, eso es verdad para todas las monedas. Eso es verdad para cada una de las monedas. Entonces yo lo que quiero hacer es ver si miro la probabilidad de siempre tener más caras que sellos, dado que estoy en la última moneda. ¿Eso de qué depende? De la probabilidad de siempre tener más caras que sellos de las monedas anteriores, ¿cierto? Entonces, en la moneda uno yo sé que seguro voy a tener P1 o P o uno menos P1. ¿m? Pero en la moneda 2, si siempre quiero sacar caras, pues lo que necesito tener es la probabilidad de sacar caras en la moneda 2 por la probabilidad de sacar caras en la moneda uno, porque eso me ayuda a tener más caras que sellos. Entonces, esto es caras, sellos. Entonces, si quiero sacar cara, pues esto debería depender de lo que pasó en la moneda uno, que es realmente multiplicarlo por la probabilidad de uno más uno menos P1, todo esto. Pero estos son los cálculos que no quiero volver a hacer. Entonces, esos cálculos lo que quiero hacer es guardarlos en alguna parte, que debería ser como esa. Generalmente esa estructura adicional uno siempre la ve como un arreglo multidimensional que todo el mundo dice que se llama DP, de lo que pasó en la posición uno. Y para la moneda 3 va a pasar exactamente lo mismo, pero solamente con lo que pasó en la posición 2. Porque ya en la posición 2 acumulé lo que llevaba hasta la posición, pues de lo que llevaba de la posición uno, estoy acumulándolo con lo que tengo de la posición 2 para la 3. Entonces tengo que ver lo que llevaba en la posición 2, que es el acumulado de la posición uno, con lo que tengo en la posición 3, y así sucesivamente. Entonces, el caso para cada una de, para una moneda cualquiera es, yo tengo que multiplicar por la probabilidad de sacar cara en la moneda actual, por lo que llevaba acumulado de la otra moneda,
y tengo que tener en cuenta la probabilidad de sacar sello en la moneda actual con lo que llevaba acumulado de la otra moneda, que es básicamente como las probabilidades esas. Y eso quiere decir que como tengo que tener en cuenta ambas, lo que tengo que hacer es sumar esas probabilidades y mi posición y para las monedas, como la probabilidad de la moneda y lo que me está diciendo es que tiene que ser la suma de esas probabilidades, como esas dos cosas que tenía ahí. Y esa es la estructura adicional que tengo. ¿M? Entonces, este problema tiene una implementación que es más o menos directa, donde yo pues lo que estoy haciendo es simplemente em, calcular las probabilidades. Entonces, estoy buscando acá cuál es la probabilidad de siempre tener em, más caras que sellos. Y una vez tengo eso, lo que estoy haciendo es simplemente ir a buscar en el resto de la función. ¿M? Entonces aquí está el paso recursivo, yo eso lo puedo hacer también con un arreglo, pero pues aquí está definido de una forma recursiva, entonces donde lo que estoy haciendo es la probabilidad de la moneda actual con todo lo que está pasando antes de esa moneda para caras, más la probabilidad de sacar sello en la moneda actual con todo lo que está pasando en las monedas anteriores, si lo que hice fue sacar, si lo que hice fue sacar sello. ¿M? Y entonces, si nunca he sacado un sello, entonces digo pues, y saco cara, pues tengo la probabilidad de sacar cara, y si no, pues saco cero, que serían mis casos base, y eso ya me da la solución del problema. ¿Sí? Sí, profe. Pero A mí no me ahí, queda del todo claro cómo funciona ahí el mirar las anteriores probabilidades de las otras monedas. Porque yo lo que estoy haciendo es, voy pasando desde la primera moneda hasta la última moneda realmente, calculando esas probabilidades. Entonces, la Ajá. probabilidad haber, de haber sacado cara o sello, y lo que llevo es realmente como este if de acá es el clave, porque lo que me está diciendo es, pues si no tengo cara, si saco cara, entonces pues retorno esa probabilidad. Si no tengo em, sellos, pues retorno esa probabilidad. Pero si ya tengo algo acumulado, lo que miro es cuál es la probabilidad de haber sacado cara. ¿M? Y de haber sacado cara teniendo en cuenta que debo llevar más caras que sellos. ¿M? Y entonces eso depende de la posición actual en la que me encuentro, como ese cálculo de la posición actual. ¿M? Esto simplemente lo que está diciendo es buscando a ver si hasta ese momento puedo asegurar que tengo más caras que sellos. Y el cálculo de la probabilidad lo estoy haciendo a partir de las anteriores. Como ya hice esa búsqueda, entonces lo que hago es decir como listo, la probabilidad de tener más caras que sellos en este momento depende de la probabilidad de sacar cara en este momento, teniendo en cuenta que antes tenía menos caras, ¿cierto? Entonces eso es lo que está haciendo el llamado recursivo. Simplemente me está diciendo como em, ahora voy a buscar en la moneda anterior qué fue lo que pasó, como cuántas fueron las cantidades de caras que pude sacar. ¿Mm? Entonces si allá tengo eso, lo tengo en cuenta. Y si no, miro a ver qué pasa con la probabilidad de haber sacado sello, como que cuento a la vez si estoy sacando cara y sello para poder asegurarme que siempre efectivamente estoy dando, em, estoy diciendo que sí puedo sacar caras o que no puedo sacar caras siempre. Entonces por eso estoy calculando ambas probabilidades a la vez. Y lo único que estoy mirando es qué pasa en la moneda actual. Si saqué más caras o si no saqué más caras. Ok.
Esa es la Ok, idea de este problema, que es un poquito raro, sí, eh, bastante. pero tiene sentido. ¿Listo? Entonces, ¿qué era lo que decía el segundo problema? Que este es, o sea, como variaciones de este problema son las preguntas clásicas de programación dinámica también. Entonces, después que uno hace el ejemplo de Fibonacci, hace longest common subsequence o prefix subsequence o como variaciones de esta pregunta. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando acá? Acá me dan dos strings y lo que me están pidiendo es que retorne el substring más largo que sea común para cada uno de los strings. Entonces, yo lo que quiero hacer es construir un nuevo string que tenga la mayor cantidad de letras que se repiten en cada uno de los strings cuando me voy moviendo de izquierda a derecha por cada uno de los strings. ¿Mm? Em, y entonces, pues eso es lo que tengo que hacer. Entonces, básicamente la idea es, tengo que recorrer los strings, cada uno de los strings, y cuando llego a una posición que es igual en ambos, pues simplemente me voy moviendo adelante. Entonces, en este ejemplo, pues me paro en la primera posición, son exactamente el mismo valor, entonces sé que puedo avanzar hacia la siguiente posición. ¿Mm? Y si no son el mismo valor, entonces pues tengo que, como que cuando son el mismo valor los tengo en cuenta y eso es parte del string que estoy construyendo, y si no son el mismo valor, pues simplemente sigo adelante hasta que me encuentre el mismo valor, y entonces me encuentro el mismo valor y ese lo acumulo y me sigo moviendo hacia adelante hasta que encuentre todos los valores que son. ¿Mm? Ahora, esto tiene un problema porque realmente no me puedo mover así en todas las posiciones sobre los strings. Porque básicamente lo que quiero encontrar es el primer string que hace match em, para el string donde estoy parado, y tengo que ver si ese me sirve o no. Y ese me sirve o no si ponerlo como un match de esto va a ser parte de la cadena del substring, me da la cadena más larga posible, porque yo tengo que ver todas las posibilidades, todas las posibles combinaciones. ¿Mm? Entonces, realmente lo que yo quiero hacer es ir moviéndome por los dos strings, pero teniendo en cuenta las posibilidades de tomar el carácter en el que estoy actualmente, la posición del string en el que estoy para la subcadena, o no tomarlo para la subcadena. Entonces, si lo tomo para la subcadena, me tengo que mover adelante. Si no lo tomo para la subcadena, entonces me tengo que quedar quieto en donde estoy. Y lo que quiero ver es de esos strings que puedo construir, de todos esos posibles strings que puedo construir, entonces, ¿cuál es el más largo? ¿Mm? Si yo trato de hacer esto, digamos que a las patadas, entonces esto va a tener una complejidad cuadrática. Porque básicamente para cada posición de un string, tengo que revisar si esa posición me sirve con respecto a todas las posiciones del siguiente string. ¿Mm? Entonces tendría que recorrer por un recorrido del primer string, tendría que para cada posición recorrer el otro, entonces eso me da una complejidad cuadrática, que es lo que no queremos. ¿Mm? Entonces, yo realmente, ¿cómo puedo ver este problema? Lo puedo ver como una matriz. Entonces, en las columnas tengo un string y en las filas tengo el otro, y lo que voy es ir moviéndome entre cada una de las posiciones. Entonces, cuando los strings hacen match, entonces yo digo em, si la posición de cada uno de los strings es igual, como digamos que en esa diagonal es igual, entonces me quedo con ese y avanzo en ambos strings. ¿Mm? Entonces, hasta ahí todo está bien. Ahora, ¿qué pasa si las posiciones no son iguales? Pues si las posiciones no son iguales, tengo que ver si me quedo con ese string, que es un poco... entonces, pues básicamente lo que estoy haciendo al principio es quedarme con la posición que tenía y seguir adelante. ¿Mm?
tengo que ver cuál es el máximo de las dos posibilidades, de lo cojo y sigo adelante o no lo cojo y sigo adelante. ¿Mm? Pero cuando no son iguales, entonces lo que tengo que ver es todas las posibilidades. ¿Mm? Entonces, si sigo adelante en ambos, si sigo adelante solo en las columnas o si sigo adelante solamente en las filas. ¿Mm? Y a partir de esa posición es cuál me da el máximo. Y así sigo avanzando hasta que llegue al final del string. Entonces, las ecuaciones que tengo que tener en cuenta son em, estas dos ecuaciones que lo que miran es em, si el string es igual, entonces lo cuento dentro de la subcadena más larga y avanzo en las dos posiciones. ¿M? Y ahí, si lo tengo en cuenta, entonces le sumo a la posición actual en la que estoy, o simplemente lo dejo por fuera y sigo adelante en las dos posiciones a ver si el resultado que me da es mayor o no. ¿M? Y voy acumulando ese máximo. Y cuando los strings no son iguales, tengo que ver cuál es el máximo de seguir avanzando dentro de las filas o seguir avanzando dentro de las columnas. ¿Mm? Porque entonces, por ejemplo, si... ¿Qué se me hizo mi celular? Entonces, por ejemplo, aquí estoy en la B, pero si esto fuera una B, entonces yo sé que si bajo para acá tengo otro match, pero si me muevo para acá no tengo un match. ¿Mm? Pero todo depende de cuál es el máximo de lo que pase más adelante dentro del string. Y ahí lo importante es que tengo que ir calculando como ese máximo de longitud que, que está definido. ¿Sí? Sí, sí. Y entonces solamente tenemos que convertir esto a código. Entonces, pues esto es el código que no... em, No, profe, perdón, es que me perdí un poco ya en la matriz, sí, o sea, en el modo como de avanzar. Digamos ahí porque no entiendo por qué solo se revisa uno, primero como en diagonal y luego se revisan los otros tres. sí. Entonces, cuando los strings son iguales, tengo que, digamos que mi condición es quédese con ese string que es igual o no se quede con ese string que es igual. ¿M? Pero como ya lo revisé, entonces tengo que seguir adelante en ambos strings. Entonces tengo que bajar diagonalmente. ¿M? Ok. Y cuando no son iguales, tengo que ver todas las posibilidades. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa si me quedo en un string y voy avanzando en el otro hasta que encuentre un match? Si hago lo contrario, me quedo en el string de las columnas y voy avanzando en el otro hasta que encuentre un match con ese carácter. ¿O qué pasa si simplemente avanzo entre los dos? ¿Mm? Porque ya no son un match, entonces sigo adelante. Sí, 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 Entonces, entiendo. esa es la idea. Y eso lo tengo que hacer hasta que se me acabe el string más corto. ¿Mm? Lo que a mí no me queda claro es cómo está lleno esa matriz, o sea, cómo funciona cada índice de la matriz. O sea, cada string está solamente como en el 0 de la matriz, o... Sí, sí, exacto. Entonces aquí tengo como un string, tengo el otro string, y aquí lo que tengo es, en esa posición, tengo la longitud del substring más largo que tengo. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, aquí llevaría uno. En la posición 00, si me quedo con ese, entonces lo podría dejar con 1 porque hacen match. Y después acá en la siguiente posición, estos realmente ya no me importan porque sé que tengo que avanzar en diagonal, porque ya usé esa posición, no puedo reutilizar posiciones. Entonces tengo que seguir avanzando en diagonal. Y desde Sí, esta posición, entonces la pregunta es cuál es el máximo ahí. ¿Mm? Entonces el máximo ahí depende de cuáles sean estos números. ¿Mm? sí. Y este depende de cuáles sean estos números. Y este, espérense. Entonces cuando bajo por acá en verde, em, este máximo de acá
depende de cuál sea este número o este número. ¿Mm? Pero ese verde depende de cuál sea este número o este número, o de pronto hice match y este número, y el rojo depende de cuál sea este número, que no lo tengo que volver a calcular porque ya está calculado, o este número o este número. Y entonces así voy llegando a los máximos hasta que se me acaben los strings. Entonces, por ejemplo, aquí yo sé que como estos hacen match, como esta última A y esta última A, esto debería ser un 1 y a partir de eso voy llenando hacia atrás y así me van quedando llenos los valores del string. Entonces esto debería ser 1 y si aquí por ejemplo tengo un 2 entonces este se me convierte en 2 que sería el máximo entre esos y así voy llenando toda la matriz. Ok, ¿Mm? Listo, entonces tenemos que pasar eso a código. Esto lo único que está haciendo es leer los strings, entonces yo leo los strings y se lo mando a la solución. Y esta solución es un poquito complicada, pero básicamente lo que estoy haciendo es verificar las dos condiciones que teníamos acá. Entonces, ¿qué pasa cuando los strings son iguales? Que esto es un match. ¿Y qué pasa cuando no son iguales? Entonces, si son iguales, me voy en diagonal y lo que me va a quedar en la siguiente posición es lo que llevaba más uno de longitud que acaba de ser match. Y cuando no son iguales, tengo que ver cuál es el máximo entre seguir por las filas o seguir por las columnas. ¿Mm? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es es revisar cuál es ese máximo, como ir calculando el máximo, y después acá de abajo lo que está haciendo es ir construyendo el string, el string que tengo que tener en cuenta. Entonces aquí veo como cuáles son las condiciones, entonces si las condiciones... em, lo que me están diciendo es que es un match, entonces se lo agrego a la respuesta y sigo avanzando hacia la respuesta. Entonces aquí estoy parándome en el máximo y estoy yendo hacia atrás para construir el string. Entonces en la respuesta es donde esté el máximo de la matriz, ese es el último match y en ese último match pues debería ser el último carácter del substring y empiezo a moverme hacia atrás por ese máximo para ir acumulando cuáles son las respuestas. ¿Mm? Entonces, esto es cuando estoy en un match y me muevo en diagonal, esto es cuando me muevo por las filas y esto es cuando me muevo por las columnas. ¿Mm? Y una vez llegué a la posición final, ya construí el string completo. Cuando llegué a la posición 00, entonces construí el substring completo y eso es lo que puedo retornar. ¿Sí? esos están muy difíciles, profe. Sí, profe. Son cosas de práctica. Realmente, realmente no son tan difíciles. Toca es acostumbrar a pensarlos. Es cosa de práctica. Pero toda la clave está en la definición de las ecuaciones. Entonces, toda la clave está en poder definir cuando yo voy a calcular una posición, qué es lo que necesito, qué es lo que necesito. Cómo en una posición puedo saber cuál es el valor que tengo que calcular a partir de valores que ya haya calculado antes. Esa es Ok. toda la clave. Em, sí, eso es lo que toca hacer en todos estos problemas. Em, entonces, el tercer problema es otro problema que es bien clásico en la programación dinámica, que son problemas de conteos. Entonces aquí lo que tengo que hacer es como contar una cantidad de formas de hacer algo. Entonces lo que me están dando aquí es un árbol
y me dicen que los nodos del árbol pueden ser blancos o negros, pero que la condición, y los tengo que colorear, y la condición que necesito para el árbol es que nunca haya dos nodos negros adyacentes. ¿Mm? Y me están pidiendo calcular todas las formas en las que puedo, en las que puedo colorear el árbol. Como de cuántas formas distintas puedo colorear el árbol. Entonces, este problema tiene una cosa interesante, entonces es la cantidad de nodos que puede tener el árbol. Entonces, si yo veo la cantidad de nodos, en el árbol me dice como, pues puedo tener en máximo 10 a la 5 nodos, que no parecen una gran cantidad de nodos, pero tengo que hacer operaciones, pues básicamente tendría que hacer operar 10 a la 5 veces números de 10 a la 5. ¿Mm? Porque para cada uno de los nodos, entonces necesitaría multiplicar las formas de ir haciéndolo. Y por eso en estos problemas generalmente uno se encuentra esa última aclaración. Entonces lo que me están pidiendo es, deme la respuesta de la cantidad de veces que yo puedo hacer, que puedo colorear el árbol, módulo 10 a la 9 más 7. Eso suele ser un módulo clásico, que es que es un número primo que puedo utilizar. Y entonces ahí lo que me está diciendo es, pues como tengo que reducir mis operaciones de forma módulo, pero ese módulo también es bueno porque hace que mis operaciones se mantengan de forma entera, si cuando las hago calculo el módulo. ¿Mm? Entonces, qué es lo que me están diciendo acá? Entonces me dan un árbol cualquiera y lo que tengo que hacer es las formas, contar todas las formas en las que lo puedo colorear, de tal forma que nunca tenga dos nodos negros juntos. Entonces, por ejemplo, esto sería una posible coloración. Entonces ahí llevo uno, porque no, pues todos los nodos blancos siempre es posible, nunca hay dos negros juntos. Entonces, eso funciona. Ir intercalándolos, entonces como un piso blanco, un piso negro, un piso blanco, un piso negro y así sucesivamente por el árbol sería otra forma. Podría simplemente colorear algunos de los números y así sucesivamente. Y este árbol en particular tiene 157 formas de colorear, 157 formas distintas de colorear. ¿Mm? Entonces, aquí digamos que lo difícil de este problema es descubrir cómo hacerlo. ¿Mm? Entonces, como me están preguntando las formas de colorear un árbol, eso ya directamente me da un algoritmo recursivo. Porque las formas de colorear un árbol dependen de cómo coloreo el nodo en el que estoy parado actualmente, dependiendo de cómo están coloreados sus hijos. ¿Mm? Entonces, si yo pienso en un árbol que sea solamente una hoja, entonces si yo tengo un nodo ahí, este nodo tiene dos formas de colorearse, ¿cierto? Entonces esto lo puedo colorear dos formas. ¿Lo dejo blanco o lo dejo negro? ¿Mm? Y si ahora construyo un árbol cualquiera, esto también tiene dos formas. Y entonces el árbol completo, ¿cuántas formas tendría? Entonces yo, si dejo el nodo raíz blanco, entonces el, el nodo de la izquierda, digamos, este nodo I, tiene dos formas, el nodo de la derecha tiene dos formas, entonces ya ahí van cuatro formas. Pero entonces, si el nodo de la izquierda lo coloreo de blanco, puedo colorear el de arriba de negro y eso quiere decir que el de la derecha tiene que ser blanco también. ¿Mm? Eso es una forma adicional. Si el nodo de la izquierda es negro, entonces el de arriba tiene que ser blanco y el de la derecha puede ser blanco o negro. Entonces, esos son dos formas adicionales. Y lo mismo con el de la derecha. Entonces, ahí ya vamos cinco formas diferentes de colorear este árbol. ¿Mm? Y estas son las cosas que pueden pasar. Pero entonces, ese es precisamente el análisis que tengo que hacer. ¿Mm? Yo me paro en un nodo y miro qué color puede tener
dependiendo de qué esté pasando con los hijos. ¿Mm? Entonces, si todos los hijos son blancos, yo puedo dejar mi nodo blanco o negro. ¿Mm? Y si alguno de los hijos es negro, entonces lo que tengo que hacer es dejar ese nodo blanco y sumar todas las formas en las que se están coloreando los hijos. ¿Mm? Entonces, básicamente yo me paro en un nodo y miro a ver las formas en las que conté en los subárboles de ese nodo, en cada uno de los hijos. Entonces, ¿eso qué es lo que me da? Me da el, como una de esas formas clásicas de hacer programación dinámica, que es usar un algoritmo bottom-up, donde yo voy calculando desde los nodos más sencillos hacia los nodos más, pues como hacia las estructuras más complejas. Entonces, en este caso sería, párese en las hojas del árbol y vaya por los subárboles de cada uno de los nodos. Entonces, en las hojas, pues yo puedo hacer ese cálculo rápido porque tengo dos formas de colorear una hoja, eso es fácil. Y entonces lo que tengo que hacer es empezar a subir y para cada uno de los nodos miro qué fue lo que pasó en el subárbol izquierdo y en el subárbol derecho. ¿Mm? Entonces me paro en un nodo, cuento la forma en la que puedo colorear los subárboles y hago de DFS para recorrer todo el árbol completo. Y lo que tengo que ver es en cada nodo, si todos sus hijos son blancos, entonces el nodo puede ser negro o blanco. Y si no, estoy seguro que el nodo no puede ser negro. ¿M? Porque si hay algún nodo que es negro, entonces el nodo padre no puede ser negro porque no puedo tener dos negros dos negros adyacentes. Y lo que tengo que acordarme es de cuántas formas pude colorear cada uno de los nodos. ¿Mm? Entonces, si volvemos como a nuestro árbol original, entonces las formas en las que yo puedo colorear estos, este árbol depende de las formas en las que puedo colorear este, de las formas en las que puedo colorear este, multiplicado por las formas en las que puedo colorear este. ¿Mm? Entonces ahí están donde están esas operaciones que tengo que ir multiplicando, que tengo que ir haciendo teniendo en cuenta el módulo que me están dando. Y lo único que tengo que hacer es la multiplicación de todas las formas que tengo para colorear este árbol con todas las formas que tengo para colorear este árbol, teniendo en cuenta las formas en las que tengo que para colorear el árbol completo. ¿Listo? Entonces, em, ¿cómo se ve este problema? Entonces, lo que tengo que hacer es DFS para ir recorriendo el árbol. Y lo que voy a llevar es para cada uno de los nodos las formas en las que tengo para colorear el nodo si todos sus hijos son blancos o si si alguno de sus hijos es negro. ¿M? Entonces, eso es lo que hacen estas parejas de acá, que me dice como todos los hijos son blancos o algún hijo es negro. Y ahí es que estoy llevando la forma de colorearlos. Entonces, si todos los hijos son blancos, lo que tengo que hacer es em, multiplicar la cantidad de formas en las que puedo colorear el árbol si todos los hijos son blancos, que es básicamente multiplicar por el número de los hijos, a todas las formas en las que puedo colorear si uno de los hijos es negro. ¿M? Y si alguno de los hijos es negro, entonces lo que tengo que hacer es, pues básicamente hacer la misma multiplicación, multiplicar si para alguno de los hijos
los hijos son blancos con la cantidad de veces que puedo colorear el nodo en el que estoy de negro, y a ese le sumo em, la multiplicación de si alguno de los hijos son negros, porque eso bloquea el hijo negro que puedo tener adelante, con la suma de las formas en las que le puedo colorear el árbol de blanco con las formas en las que puedo colorearlo de negro. ¿Mm? Y esas son las operaciones que tengo que hacer. Y al final y al final de eso, lo que tengo que hacer es responder si, em, sí, básicamente responder para el último nodo que tengo que visitar en mi algoritmo de DFS, que es lo que estoy haciendo en este método. Entonces, lo que tengo que retornar es las formas de colorear los nodos de blanco con las formas de colorear los nodos de negro. Y en eso Profe, se convierte la respuesta a este problema. a mí no me queda muy claro es cómo hacemos el llamado recursivo para pintar los hijos o como el llamado recursivo para no estar preguntándome todo el tiempo las maneras de colorear el árbol. Porque entonces lo que estoy haciendo es, yo empiezo a mirar desde las hojas qué es lo que tengo que colorear, como cuántas formas puedo colorear. Y entonces cuando llego a un nodo, lo que digo es, ¿de cuántas formas puedo colorear este nodo si los hijos son blancos o si alguno de los hijos es negro? ¿Mm? Porque cada uno de los nodos va guardando esa información. Entonces Entonces, sería como multiplicar el número de opciones que tengo a partir de las hojas del nivel más bajo. exacto. Ah, ok, ¿Mm? Y entonces, pues lo que estoy haciendo es ir recorriendo todos los nodos del árbol. ¿Mm? Entonces, cuando llego a una hoja, ya tengo la respuesta, em, que es básicamente pues, las dos formas que tengo de colorearlo. Y cuando llego a un nodo cualquiera, simplemente hago como la combinación de las formas en las que tenía para colorear el hijo izquierdo con el hijo derecho, y las formas en las que tengo para colorear el hijo en el que estoy. ¿Mm? Que todo eso son multiplicaciones. Este método acá que está usando todo el tiempo para multiplicar, lo que está haciendo es haciendo la multiplicación teniendo en cuenta el módulo. Entonces, en vez de multiplicar los números y calcular el módulo al final, en cada una de las multiplicaciones va calculando el módulo para que los números no crezcan tanto. Eso es lo que, eso es lo que está haciendo el problema. listo, profe. ¿Listo? Entonces, ese era el problema C. El cuarto problema. Ah, listo. Entonces, el cuarto problema, ¿qué es lo que dice? En este problema me están dando un grafo dirigido que no tiene ciclos. Entonces yo simplemente tengo como los arcos para cada uno de los ciclos que tiene una dirección. Entonces solamente me puedo mover en esa dirección. Y me preguntan, es dentro de ese grafo, ¿cuál es el camino más largo que puedo tener? ¿Mm? Entonces, pues, como no tengo ciclos, el camino tiene que terminar eventualmente, y simplemente quiero ver, pues, por cuántos ejes puedo pasar. ¿Listo? Em,
Entonces, pues si me dan un grafo cualquiera como este, entonces tengo este grafo y lo que quiero ver es cuál es la mayor cantidad de ejes por los que puedo pasar. ¿M? Entonces, por ejemplo, si me paro en el 5 y me voy hacia el 3, pues este camino tendría longitud 1 porque del 3 ya no me puedo salir. ¿M? Pero, por ejemplo, si me voy hasta, si me voy en el 5 y me voy para el 2, desde el 2 me puedo ir al 4 y desde el 4 me puedo ir al 3. Y ese camino me daría de longitud 3. ¿Mm? Simplemente porque voy pasando por esos. Otro camino posible sería de 5 a 1, de 1 a 4 y de 4 a 3. Ese camino también tiene longitud 3 y cualquiera de los otros caminos va a tener longitud 2. Entonces de 5 a 2 y de 2 a 3 tiene longitud 2. Ese no me sirve. Entonces, este camino no me sirve. Si salgo desde 4, entonces solamente tengo una posibilidad que es ir hasta 3, que tiene longitud 1. Si salgo desde 2, tengo dos posibilidades, que es ir a 3 con longitud 1 y ir a 4 con longitud 1 y desde ahí ir a 3 con longitud 2. Entonces esto tendría longitud, entonces todos estos tienen longitud 1 que no me sirven. Si salgo desde el 2, entonces podría tener de 2 a 4 y de 4 a 3, que serían los caminos de longitud 2, que va a pasar lo mismo si salgo desde el 1. Y desde el 3 no puedo salir. Y entonces ahí lo que hicimos fue verificar cuál era la longitud de todos los caminos para todos los nodos. ¿Mm? Y en eso es en lo que básicamente se convierte el algoritmo. Entonces yo lo que tengo que ver es cuál es el camino más largo para cada uno de los vértices y a partir de eso simplemente calcular el máximo de esos caminos. Y como tengo que revisar todos los nodos, entonces lo que quiero hacer es DFS desde los nodos que están mm, como los nodos que son fuentes en el grafo. Entonces, los nodos que no tienen ningún predecesor, desde esos nodos quiero ir calculando el camino más largo. Entonces, si me muevo desde un nodo, si me muevo por un eje, entonces ese eje me daría la longitud que llevo hasta ese nodo más 1, que sería la longitud de haberme movido por ese nodo, y lo que tengo que calcular es para el nodo desde el cual partí, cuál es el máximo de esos caminos, haciendo exactamente el mismo proceso para cada uno de los nodos. ¿Mm? Entonces, esta es la Profe, clave. pero Sí. ya ahí, si no me acuerdo mal, eso es un algoritmo que ya existe, ¿no? Como No, el camino más largo. no. El que existe es el camino más corto, cuando los arcos tienen peso. Entonces sería ser simplemente el inverso de eso. Extra. Sí, más o menos. Pero es simplemente ir mirando para cada uno de los nodos cuál es el camino más largo que puedo construir desde ese nodo. ¿Mm? Que eso es lo que estamos haciendo acá arriba. Entonces, pues esto es otra vez haciendo DFS, pues porque tenemos que revisar el camino para todos los nodos. Entonces me paro un nodo, lo marco como visitado y miro para cada uno de sus hijos cuál es el camino más largo que puedo hacer. Entonces, lo que estoy calculando es el máximo de qué pasa si me paro en ese hijo y tengo en cuenta solamente el camino de ese hijo, o qué pasa si me paro desde el nodo en el que estoy y sumo el camino hasta cada uno de los hijos. ¿Mm? Entonces, eso es lo único que tengo que revisar. Esta parte del final lo que está mirando es como yo quiero empezar desde los nodos que no tienen ningún camino que llega a ellos, que siempre tiene que existir porque el grafo es acíclico. Entonces, lo que voy haciendo es
ir descartando los nodos que ya he verificado, por si el grafo es desconexo, simplemente para asegurarme que revisé todos los nodos. ¿Mm? Y sí, reviso todos los nodos y entonces la respuesta tiene que ser la distancia máxima para cada uno de los nodos, que es lo que tengo que ir guardando. Y entonces eso me reduce el problema también a pues simplemente la complejidad de hacer DFS para todos los nodos, que debe ser el número de nodos más el número de ejes, super el número de ejes, algo así. ¿Listo? Vale. Listo, profe. Listo. Y entonces ahora sí está el problema difícil. Entonces, este problema tiene unas cosas, realmente para resolver este problema toca hacer un truco que es difícil saberse, em, pero pues que sí, es simplemente cómo funciona. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el problema? Me están dando un string que yo no conozco, pero sé que es un string binario, entonces tiene ceros y unos. Y me van a dar un número de consultas. Y para cada consulta, esa consulta tiene un peso. Entonces, lo que me está diciendo esa consulta es un intervalo dentro del string que lo que quiere ver es si por lo menos tengo un 1 en ese intervalo. Si por lo menos tengo un 1 en ese intervalo, entonces sumo el peso de la consulta a mi string original. Y entonces yo lo que quiero hacer es descubrir cuál es el string que va a maximizar el peso total de todas las consultas. Y aquí hay un detalle importantísimo y es que los valores de los pesos pueden ser negativos. Que eso es lo que me está diciendo esta última condición acá. Como es el valor absoluto, tiene que ser menor que 10 a la 9, eso quiere decir que podría tener con números negativos también. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que me están dando? Entonces, si me dan un string que tiene 5 posiciones y 3 consultas, ¿cierto? Entonces, esta es mi consulta 1, 2 y 3. Donde tengo cuál es el intervalo. Entonces, el extremo izquierdo del intervalo y el extremo derecho del intervalo y cuánto me aporta al total del string ese intervalo. Entonces, si yo me quiero ganar estos 10 que están acá, quiere decir que tengo que tener un 1 entre la posición 1 y 3 del string. Y hay 3 formas de hacer eso. Pues hay más formas, pero necesito por lo menos uno. Entonces, esto es lo suficientemente general. No perdería, no perdería nada si no exploro las otras formas. Entonces, las 3 formas son esto: tener un 1 en la primera posición, un 1 en la segunda posición o un 1 en la tercera posición. Esas son las 3 formas mínimas en las que me puedo ganar esos 10. Ahora, en la segunda consulta, lo que voy a hacer es perder 10 si me encuentro un 1 entre la posición 2 y 4, ¿cierto? Entonces, yo lo que quiero hacer es no tener unos en la posición 2 y 4. Y eso solamente me deja 2 posibilidades: que el 1 quede en la posición 1 o que el 1 quede en la posición 5. Y la tercera consulta me va a sumar 10 si tengo un 1 en la posición 3, 4 o 5 del string, que otra vez me da solamente 3 posibilidades, que es tener un 1 en la posición 3, un 1 en la posición 4 o un 1 en la posición 5. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué string es el que me va a maximizar el valor que me estoy ganando por la suma de todas las consultas, básicamente? Entonces, cuando yo miro esto, yo sé que en mi primera consulta solamente el primer string me garantiza un máximo, ¿cierto? Entonces, si tengo el 1 en la primera posición y ceros en las otras, eso me garantiza un máximo. Porque si tengo el 1 en la segunda posición,
ese uno se me va a cruzar con la segunda consulta, que lo que tiene es como tiene un valor negativo, entonces yo quiero evitar tener unos entre la posición 2 y 4. Y pues lo mismo va a pasar con la tercera posibilidad de la primera consulta. Como queda en la posición 3, si pongo un uno ahí, pues en la segunda consulta me ganaría -10 y no es lo que quiero hacer, quiero evitar ese -10. Entonces ahí solamente me sirve ese primer string. ¿Mm? Con la tercera consulta me pasa lo mismo, me pasa exactamente lo mismo, solamente me sirve el último string y de la segunda consulta pues me serviría cualquiera de los strings porque pues porque ahí lo que estoy haciendo es no perder 10. Entonces con cualquiera de esos pues si solamente veo esa consulta mi total sería 0. Entonces si miro acá, como mi total sería 10 si cojo la opción en negro, aquí mi total sería 0 si cojo la opción en negro, cualquiera de las dos, y aquí mi total sería 10 si cojo la opción en negro. Entonces yo lo que quiero hacer es maximizar el string que me va a dar el gran total. Entonces, si yo mezclo aquí estos dos strings de acá, eso es lo que me maximizaría el resultado. Porque el segundo string esa segunda opción es el string que me sirve para la tercera consulta y la primera opción es el string que me sirve para la primera consulta. Y entonces si cojo como la unión de esos, que sería 1, 0, 0, 0, 1, eso me daría un total de 20. ¿Cierto? ¿Hasta ahí claros? Más o menos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿y yo cómo hago esto? ¿Mm? Entonces, aquí tenemos que pensar en qué es lo que puedo hacer. Y hay una estructura que generalmente uno utiliza para hacer este cálculo de intervalos, que lo que hace es maximizarme alguna cosa, que son los segment trees. Entonces, los segment trees son una estructura que básicamente va calculando un árbol donde para cada uno de los nodos va mirando como segmentos que pueden existir. Entonces, si yo pienso en las hojas de este árbol, digamos, tendría el segmento de la posición 1 a la posición 1, y esto solamente puede tener un 0 o un 1. Entonces, em, si esto tiene un 0, entonces cualquier consulta que yo tenga acá va a sumar 0. ¿Cierto? Porque como no tengo ese 1 acá, entonces el valor total de este nodo podría ser 0, pero si tengo un 1, el valor total de este nodo podría ser un 1. Y entonces la siguiente hoja sería, ¿qué pasa cuando yo tengo el string 22? Entonces simplemente pues como lo que está a la derecha y pasaría exactamente lo mismo, entonces podría tener un máximo de 1 o un máximo de 0 si no lo tengo en cuenta. Y si uno estos dos nodos, entonces esto me da el intervalo 1, 2. Y el intervalo 1, 2 lo que me dice es, pues yo puedo tener un valor que está entre, si escojo en ambos 0, entonces tendría 0, y si escojo en ambos 1, lo que tendría sería 1, ¿cierto? Que esto realmente es el máximo del valor del hijo izquierdo y el hijo derecho. Porque aquí estamos teniendo en cuenta como que el valor sea solamente 1. Entonces, pues solamente necesito uno de esos, entonces con escoger el máximo estoy bien. Porque aquí realmente este valor no debería ser 1, sino debería ser el valor del intervalo que contiene el 1.
digamos, de un intervalo que contiene a mi singleton 1, 1. Y lo mismo pasaría con este valor de acá. Esto me tendría que dar un valor y así voy subiendo para el árbol y al final lo que voy a tener es el número máximo que me está ayudando a construir ese string. El string realmente no me importa, a mí solamente me importa cuál es ese máximo. Entonces aquí tengo que tener cuál es el máximo dentro de los hijos. Entonces elijo 1 hasta elijo m de este. Si cuento los unos y cuál es el máximo si voy contando los ceros. Y entonces voy a buscar el máximo entre esos dos. Más o menos así funcionan los segment trees. El problema de este problema es que todo depende de cuál sea el valor que está aportando tener ese uno ahí, o sea, de tener un 1 o un 0 en alguna posición y que ese valor va a cambiar dependiendo de las consultas que me vayan haciendo. Porque entonces en el primer ejemplo, cuando yo tenía la consulta 1.3, pues esto me decía como, listo, ponga el 1 en cualquier posición. Y todos esos sirven, pero realmente no sirven porque actualizándolo con la segunda consulta, yo sé que estos dos quedaban descabezados. Entonces, para poder tener en cuenta eso, lo que toca hacer es un segment tree especial, que es un segment tree que se llama un segment tree con lazy propagation. Entonces, yo lo que hago es, voy haciendo modificaciones sobre los segmentos, pero solamente propago los nuevos valores cuando tenga que hacer el cálculo. No, no voy haciendo el cálculo con cada modificación que haga sobre los segmentos. Entonces, que si pongo un 0,1 acá abajo, o si pongo un 0,1 acá o acá, entonces eso no va a tener que recalcular todo el árbol, sino que solamente lo recalculo cuando sea necesario. Esa es un poco la idea de este problema. Em, Darse cuenta que tocó hacer un segment tree con lazy propagation, pues no es fácil porque un segment tree con lazy propagation se usa muy pocas veces en la vida, entonces uno no lo tiene tan presente. Pero pues es ese tipo de estructuras que toca conocer pues precisamente para momentos como este. ¿Listo? Entonces, miremos un poco cuál es el código de este problema, obviando todas las dificultades que supongo empiezan con qué carajos es un segment tree. Pero pues como para ver cuál es la idea de lo que estamos haciendo. Entonces, yo lo que quiero hacer es ir calculando cuál es el máximo total que puedo calcular, que eso es lo que está haciendo esta línea acá, que es el máximo total de lo que puedo calcular desde la raíz del árbol. Desde la raíz del árbol, cuando ya tengo descubierto mm, cuando tengo descubierto todo el string que tengo que calcular. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero hacer dentro de este árbol? Lo que quiero hacer es ir llevando la cuenta de qué pasa si tengo un 1 o un 0 en esa posición. ¿Cuánto sería el máximo total que puedo tener? ¿Mm? Entonces, si tengo un 1 y quiero sumar el valor que tengo, entonces pues me lo llevo desde esa posición. Y si tengo un 0 y no lo quiero sumar, entonces pues lo que tengo que hacer es calcular cuál es el mínimo de lo que está pasando. Ese caso lo tengo que tener en cuenta para, para los valores de las consultas que son negativos. ¿Mm? Entonces pues tengo que ir viendo a ver cuál de los dos valores es más conveniente. Y al final, pues simplemente mi consulta
se reduce a mirar cuál es el resultado total que tengo en la raíz del árbol. Em, sí, y ya. Pero entonces, toda la clave de este problema está es en ese método que está calculando el, los valores para el segment tree. Entonces, pues esto es simplemente una implementación del segment tree con lazy propagation. Entonces ahí lo que está haciendo es, pues tengo dos valores, tengo el valor de como el valor real del segmento, que es ese valor small, y el valor de la propagación. Y entonces yo lo que tengo que tener en cuenta es que cuando uno, dos nodos, entonces cuando me muevo de un nivel del árbol hacia el nivel superior, tengo que sumar los valores que tienen cada uno de los nodos de sus, pues como cada uno de sus hijos. Y entonces ahí lo que estoy buscando es como minimizar el valor de cada uno de los nodos, simplemente para tener el valor total. Em, ese es el cálculo de unir los nodos. Y si tengo que ir sumando los valores de los nodos, pues simplemente sumo el valor actual, que sería como actualizar small, y después actualizo la variable de propagación, que sería la variable lazy. Pero eso solamente lo hago cuando tengo que sumar. Y después cuando tengo que sumar, pues todos esos valores van cambiando hacia arriba. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste em, este algoritmo? Entonces, lo que tengo que ver es qué pasa cuando cuando me están dando en las consultas intervalos disyuntos. Entonces, si los intervalos son disyuntos, pues no me importa, porque como los intervalos son disyuntos, quiere decir que el valor total no va a cambiar a las cosas que ya tenía calculadas. Entonces, en ese caso, puedo seguir adelante sin ningún problema. ¿M? La pregunta es, ¿qué pasa cuando mis intervalos sí tienen una intersección? Entonces yo tengo que ver en esa intersección cuál es el beneficio de poner un uno o no poner un uno. Entonces si pongo un uno, lo que estoy haciendo es sumar el valor de los nodos, y entonces ahí lo que tengo que hacer es actualizar el valor de poner un uno ahí con el valor de la consulta, básicamente ir sumando el número de la consulta. O qué pasa si pongo un cero ahí. ¿Mm? Entonces, esas son las dos opciones. Y si pongo un cero ahí, entonces pues no tengo que hacer nada. Simplemente me tengo que quedar con el mínimo entre el valor que tenía y el valor que está calculado para saber como de los segmentos que están intersectados con cuál es con el que me tengo em, con cuál es con el que me tengo que quedar. Y de ahí en adelante simplemente tengo que inicializar el árbol de, pues de acuerdo a a los valores de cada uno de los segmentos, y tengo que mirar cuáles son las posibilidades de ponerle 0 o 1 a cada uno de los segmentos. Entonces, esas son como mis dos ramas recursivas. Entonces, para cada intervalo, pues miro en la posición si tengo que poner un 1 o si tengo que poner el 0, que serían esos llamados recursivos. Y al final, simplemente uno el resultado de esos llamados recursivos en la raíz, y ahí me debería quedar el máximo de em, de los puntajes. ¿Tiene sentido eso? Sí, tiene sentido, pero un poco difícil. De- yo diría que es bastante difícil. O sea, este problema sí, sí digamos que se me chispoteó, em, porque no me di cuenta inicialmente que esto era lo que tocaba hacer. Yo simplemente pensé que tocaba hacer cálculos con los intervalos y era fácil. Pero claro, si uno no se sabe esta estructura, em, nunca lo va a descubrir. Entonces, toda la clave de esto es poder tener, pues poder saber que estas estructuras existen y para qué sirven, em,
que lo estamos usando como una oportunidad de aprendizaje, porque entonces ya saben que los segment trees existen, que existen con lazy propagation y que se pueden usar para este tipo de problemas. Em, sí, y pues es enredado hacer ese cálculo, em, como simplemente para hacer el cálculo de qué va pasando con cada uno de los segmentos. em, pero, pero pues digamos que cuando uno ya le coge la idea, simplemente escribir las operaciones sobre el árbol. Realmente no es más difícil que eso.